El humo del incienso quemado llenaba la oscura cabina del rincón de la taberna hoja carmesí. Vexar envolvió sus largos dedos en un vaso de líquido azul y observó las 5 figuras sentadas frente a él. Cada una representaba la muerte en su forma más pura. Cada una infundía miedo en toda la galaxia. Cada una había viajado a la estación Nexus Prime por una razón. Dinero. Mucho dinero. El príncipe mercader seloniano había enviado un mensaje a través de las redes subterráneas hacía 3 días. Necesitaba a alguien muerto. El pago sería suficiente para comprar una pequeña luna. Sin preguntas, sin piedad. Pero ahora, mientras Vexar observaba sus rostros en la penumbra, vio algo que nunca esperó ver en los asesinos más temidos de la galaxia. Duda. El objetivo es humano, dijo Vexar, deslizando un bloc de datos por la mesa metálica. El comandante Jake Morrison, de 34 años, opera una nave mercante llamada Campana de la Libertad. Lleva 6 meses destruyendo el negocio de mi familia. El primer asesino en recoger el bloc fue Cresnol, de la secta de las sombras. Sus 4 ojos escanearon la información mientras sus tentáculos se movían nerviosamente. El Kriliano había asesinado a senadores, señores del crimen e incluso a algunos miembros menores de la realeza. Su reputación se basaba en muertes silenciosas que parecían accidentes. Crexel dejó el bloc de datos y se levantó. Tengo otros asuntos que atender, dijo con su voz húmeda y burbujeante. Sin decir nada más, se alejó, con su túnica ondeando tras él como oscuridad líquida. Vexar parpadeó sorprendido. Espera, ni siquiera has escuchado la oferta completa. Pero Cresnol ya se había ido, desapareciendo entre la multitud de alienígenas que llenaban la taberna. La segunda asesina, una mórfica cambiaformas llamada Isara, tomó el bloc de datos a continuación. Podía adoptar cualquier forma, burlar cualquier seguridad, convertirse en la amiga de confianza de cualquiera antes de clavarle un cuchillo en las costillas. Sus servicios habían derrocado gobiernos. Miró la foto de Jake Morrison durante exactamente 3 segundos. Luego apartó el bloc de datos y se levantó. Encuentra a alguien más, dijo, con una voz suave como la seda sobre el acero. No acepto contratos imposibles. La confusión de Vexar aumentó a medida que Yara se fundía con la multitud, cambiando de forma hasta desaparecer por completo. El tercer asesino era diferente. Sorg pertenecía a los acechadores cuánticos, asesinos que podían entrar y salir del espacio normal. Atacaban desde dimensiones que la mayoría de los seres ni siquiera podían ver. Sorg nunca había fallado. Una misión en 20 años. Ni siquiera tocó el panel de datos. No, dijo Sorghet simplemente, su forma parpadeó como un holograma roto. Encuentra otro objetivo. Y entonces desapareció, desaparecido de la realidad misma. Las manos de Vexar comenzaron a temblar. 3 de los seres más letales del espacio conocido acababan de escapar de más dinero del que la mayoría de la gente había visto en 10 vidas. Todo porque el objetivo era humano. La cuarta asesina era Kesselin, del colectivo Filo de la Muerte. Era una cyborg, mitad máquina y mitad orgánica, con armas integradas y un cerebro mejorado por computadoras de combate. Sus dedos metálicos tamborileaban sobre la mesa mientras miraba el panel de datos sin cogerlo. ¿Cuánto valoras tu vida, mercader?, preguntó, con una voz que mezclaba carne y electrónica. ¿Qué quieres decir?, respondió Vexar. Porque si sigues por este camino, lo perderás. Kesselin se levantó. Sus partes mecánicas vibraban suavemente. Hay límites que ni siquiera nosotros cruzamos. Se alejó, dejando a Vexar a solas con el asesino final. Zetar era el más temido de todos. No pertenecía a ningún gremio ni trabajaba para ninguna organización. Era un trabajador independiente que había matado a 3 jefes del crimen galáctico, 2 almirantes y un gobernador planetario. Su tasa de éxito era perfecta. Sus métodos, brutales. Sus precios, carísimos. Era la última esperanza de Vexar. Zetar finalmente cogió el panel de datos.
Sus manos escamosas se movieron lenta y deliberadamente. Estudió el expediente de Jaque Morrison durante un minuto entero, leyendo cada detalle 2 veces. Fester contuvo la respiración. Entonces Tar se echó a reír. No era un sonido agradable. Era la risa de alguien que había visto la muerte en todas sus formas y le había parecido absurdamente divertida. «¿Quieres que mate a un humano?», dijo Sar sin dejar de reír. «¿Un humano?», dijo Vestar con entusiasmo. «Jaque Morrison le ha costado a mi familia millones de créditos. Su nave sigue superando a las nuestras. Sus rutas comerciales están destruyendo nuestras ganancias. Debe morir». La risa de Setar se detuvo bruscamente. Sus ojos amarillos se fijaron en Vexar con la intensidad de un depredador que estudia a su presa. «Déjame decirte algo, príncipe mercader», dijo Star, inclinándose hacia adelante. «He matado seres de todas las especies de esta galaxia. He acabado con vidas protegidas por ejércitos. He asesinado objetivos que se ocultaban en los búnkeres más profundos de los mundos más seguros». Vexar asintió, con la esperanza volviendo a su pecho. «Pero nunca», continuó Sar. «Y nunca aceptaré un contrato con un humano». «¿Sabes por qué?». «Porque son débiles», supuso Vestar. «Porque sería demasiado fácil». Setar se levantó lentamente, su enorme figura elevándose sobre la mesa. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila, pero llena de algo que heló la sangre de Vexar. «Porque son la especie más peligrosa de la galaxia. Porque cuando matas a un humano, no solo enfureces a una persona, una familia o incluso a un mundo. Los enfureces a todos. Cada humano en el espacio se convierte en tu enemigo. Y nunca olvidan. Nunca perdonan. Nunca dejan de cazar». Star apoyó ambas manos en la mesa y se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Vexar. «Hace 20 años, un joven asesino pensaba como tú. Creía que los humanos eran blancos fáciles. Mató a la hija de un capitán mercante humano. Una chica, una muerte simple». La voz del asesino alienígena se convirtió en un susurro. Ese asesino se llamaba THYK. Su gremio se llamaba la Hermandad Boran. Eran 800 hombres, repartidos en 50 mundos con recursos que podían comprar flotas. Setar se irguió. «Ya no existen. Ningún miembro sobrevivió. Ninguna base quedó en pie. Ni un solo crédito de su riqueza quedó intacto. Todo por culpa de un padre humano que quería justicia para su hija». Vexar sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Quieres matar a Jaque Morrison?», preguntó Setar. «Bien, pero busca a alguien más que firme tu sentencia de muerte. Puede que seamos asesinos mercaderes, pero no somos suicidas». Setar se giró y caminó hacia la salida, pero se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. «Aquí tienes un consejo gratis, Siloniano. Resuelve tus problemas de negocios como un hombre de negocios. Porque si sigues intentándolo como un asesino, descubrirás por qué incluso los asesinos dicen que no cuando el objetivo es humano». Y entonces se fue, dejando a Vexar solo en la cabina llena de humo con su bebida intacta y su creciente miedo. Fuera de la taberna, la noticia ya se extendía por las redes subterráneas. El príncipe mercader siloniano buscaba asesinos a sueldo para atacar a los humanos. Todas las organizaciones criminales del sector lo sabrían por la mañana. Y todas y cada una de ellas le darían a Vestar la misma respuesta que los asesinos le habían dado esa noche. «No». Hace 20 años, en la estación de investigación del borde exterior llamada Punto Refugio, una joven llamada Lisa Rodríguez trabajaba hasta tarde en su laboratorio. Estudiaba muestras de plantas alienígenas, intentando comprender cómo las diferentes especies de vegetación podían sobrevivir en el duro vacío del espacio. El trabajo era silencioso, apacible, justo lo que amaba. Lisa no tenía ni idea de que alguien la observaba a través del sistema de ventilación de arriba. Esta era considerada una de las estrellas emergentes de los Boron. Gremio de asesinos. Con solo 25 años, ya había completado 12 contratos con éxito. Su especialidad era el veneno,
administrado con tanta fluidez que las muertes parecían naturales. Ataques cardíacos, fallos orgánicos, accidentes simples que no dejaban rastro. Se suponía que el contrato de Lisa Rodríguez sería dinero fácil. Un empresario extraterrestre quería enviar un mensaje a su padre, el capitán Sam Rodríguez, quien había estado interfiriendo en ciertas rutas comerciales. Matar a la hija, quebrantar el espíritu del padre y cobrar 50.000 créditos. Estos habían estudiado al objetivo durante 3 días. Lisa Rodríguez tenía 22 años, no tenía entrenamiento de combate, ni guardaespaldas, ni motivos para sospechar peligro. Pasaba sus días sola en un laboratorio trabajando con plantas. Era la presa perfecta. El veneno ya estaba en su café matutino cuando Lisa se sentó en su puesto de trabajo ese jueves por la mañana. Tisk la observó desde su escondite mientras tomaba su primer sorbo, y luego el segundo. La toxina estaba diseñada para actuar lentamente, lo que la hacía parecer una enfermedad repentina. Al mediodía, Lisa Rodríguez estaba muerta. Dick recogió su pago y celebró con sus hermanos del gremio que, noche, otro contrato exitoso, otro peldaño en el mundo del asesinato. Incluso bromeó sobre lo fácil que era matar humanos. No tenía ni idea de lo que acababa de desatar. El capitán Sam Rodríguez recibió la noticia mientras su barco mercante estaba atracado en Puerto Atenea. El jefe de seguridad de la estación, un hombre decente llamado el agente Blake, entregó el mensaje personalmente. Lisa se había desplomado en su laboratorio. El médico dijo que fue un fallo cardíaco. Muy repentino, muy trágico. Lamento mucho su pérdida. Sam Rodríguez escuchó cada palabra sin decir palabra. No hizo preguntas. No derramó lágrimas. Simplemente asintió y agradeció a la gente por venir. Pero Blake ya había visto dolor antes. Y lo que vio en los ojos de Sam Rodríguez no era dolor. Era algo mucho más peligroso. 3 días después, Sam Rodríguez asistió al funeral de su hija. Se quedó junto a la tumba mientras bajaban su cuerpo a la tumba. Escuchó los discursos sobre lo brillante que había sido, su gran promesa, lo injusta que podía ser la vida. Al terminar, Sam Rodríguez hizo una llamada. La persona que contestó fue Coronel Janet Hayes, su antigua oficial al mando del Cuerpo de Defensa Humana. Sam había servido a sus órdenes durante las guerras fronterizas de Centauri, cuando los humanos aún se estaban probando en conflictos galácticos. Sam, dijo Janet al oír su voz. He oído hablar de Lisa. Lo siento mucho, Janet, respondió Sam con voz completamente serena. Necesito que me envíes todo lo que tengas sobre los Bort y el gremio de asesinos. Hubo una larga pausa. Sam, ¿qué planeas? Justicia, otra pausa. Más larga esta vez. Los archivos estarán en tu buzón en 1 hora, dijo Janet. Y Sam, sí. Que se los den. Lo que siguió sería recordado en toda la galaxia como la Guerra de la Venganza, aunque en realidad no fue una guerra. Las guerras implicaban 2 bandos que luchaban entre sí. Lo que hizo Sam Rodríguez fue algo completamente distinto. Fue exterminio. El gremio de asesinos Boran tenía 800 miembros repartidos en 50 sistemas estelares. Poseían 17 estaciones espaciales, controlaban rutas comerciales que valían miles de millones de créditos y tenían suficiente potencia de fuego para desafiar a gobiernos pequeños. Su líder, el gran maestro Borak, había gobernado la organización durante 30 años sin un solo desafío serio a su autoridad. Sam Rodríguez los destruyó en 3 años. No usó ejércitos, flotas ni gobiernos. Usó información, paciencia y una determinación que aterrorizaba a todos los que la presenciaban. Sam Rodríguez había sido oficial de logística en el Cuerpo de Defensa, un hombre especializado en encontrar problemas y resolverlos con precisión matemática. Trataba al gremio Boran como un problema por resolver. El primero en morir fue el propio Tisk. Sam lo encontró en una estación de placer llamada Descanso Dorado, viviendo bajo un nombre falso y disfrutando de su dinero manchado de sangre.
El joven asesino se despertó una mañana y encontró a Sam Rodríguez sentado en una silla junto a su cama. «Mataste a mi hija», dijo Sam simplemente. Zeke buscó el arma bajo su almohada, pero su mano no se movió. El veneno paralizante ya estaba en su sistema, administrado a través de la unidad de reciclaje de aire mientras dormía. «Cometiste un error», continuó Sam, observando cómo el miedo llenaba los ojos del asesino. «Pensaste que lloraría como otras especies. Pensaste que lloraría y seguiría adelante. Y olvidar». Sam Rodríguez se inclinó hacia adelante. «Pero los humanos no olvidan. No perdonamos ni nos detenemos». Fisk murió lentamente. El mismo veneno que había usado con Lisa Rodríguez ahora le corroía los órganos desde dentro. Pero eso fue solo el principio. Durante los siguientes 6 meses, Sam Rodríguez identificó sistemáticamente a todos los miembros del gremio Boran. Aprendió sus verdaderos nombres, sus familias, sus escondites, sus debilidades. Los estudió como un científico estudia insectos. Luego comenzó a matarlos. No rápido, no limpiamente. Sam Rodríguez quería que el gremio supiera que la muerte los esperaba. Quería que sintieran la misma impotencia que Lisa había sentido en sus últimos momentos. El gremio intentó contraatacar. Enviaron asesinos tras Sam Rodríguez, pero ya no era el simple capitán mercante que esperaban. Se había convertido en algo más, algo que se movía por el espacio como un fantasma, siempre un paso por delante de sus cazadores. Los mató en sus camas. Los mató en sus naves. Los mató en sus bases secretas que se suponía imposibles de encontrar. Y con cada muerte, dejaba el mismo mensaje grabado en metal o quemado en las paredes. Para Lisa Rodríguez, el liderazgo del gremio entró en pánico. El gran maestro Borak ofreció una recompensa por Sam Rodríguez mayor que el presupuesto de la mayoría de los planetas. Todas las organizaciones criminales de la galaxia fueron invitadas a unirse a la cacería. Pero algo extraño sucedió. Uno a uno, los demás grupos criminales comenzaron a rechazar el contrato. Se corrió la voz por las redes clandestinas sobre lo que los humanos podían hacer cuando se les presionaba demasiado, sobre lo que sucedía cuando se les hacía enojar. El gremio Boran se encontró solo, perseguido por un solo humano que parecía conocer cada uno de sus movimientos antes de que lo hicieran. Para el segundo año, la mitad del gremio estaba muerto. Para el tercer año, Sam Rodríguez había rastreado a los supervivientes hasta su fortaleza principal en el mundo oculto de Kate More. Se suponía que el planeta sería su santuario definitivo, protegido por escudos planetarios y defendido por una flota de naves de guerra. Sam Rodríguez llegó solo en una pequeña nave. Las grabaciones de seguridad de ese día aún existen en ciertos archivos criminales, aunque la mayoría de la gente se niega a verlas. Muestran a un humano de mediana edad caminando por el gremio. Defensas como si ni siquiera existieran. Puertas blindadas que deberían haber detenido ejércitos se abrieron con su toque. Sistemas de guardia que podían detectar. Un ratón se quedó ciego a su paso. El enfrentamiento final tuvo lugar en la cámara privada del gran maestro Borak. El señor del crimen alienígena había sido el asesino más temido de su generación. Un ser que había asesinado a gobernadores planetarios y jefes criminales por toda la galaxia. Le rogó clemencia a Sam Rodríguez. Las grabaciones muestran la respuesta de Sam, dicha con la misma voz tranquila que había usado durante sus 3 años de cacería. «Le mostraste clemencia a mi hija». Cuando terminó, el gremio de asesinos Boran dejó de existir. Ningún miembro sobrevivió. Ninguna base permaneció en pie. Ni un solo crédito de su riqueza quedó sin quemar. Sam Rodríguez regresó a su negocio comercial como si nada hubiera sucedido. Pero la galaxia lo recordaba. El submundo criminal susurraba la historia en rincones oscuros y lugares de reunión ocultos. La llamaban la guerra de la venganza. Y se convirtió en la razón por la que incluso los asesinos más letales del espacio jamás aceptarían un contrato con un objetivo humano. Porque cuando matabas a un humano, no solo enfadar a una persona,
Despertaste algo que nunca dejaría de perseguirte. Bester estaba sentado en su oficina privada a bordo de su nave insignia, la Serpiente Dorada, mirando la silla vacía frente a su escritorio. Habían pasado 3 días desde su reunión con los asesinos, y su negativa aún le quemaba la mente como ácido. Baldwin, los asesinos más temidos de la galaxia, había renunciado a suficiente dinero para comprar una pequeña flota. Todo porque el objetivo era humano. Pero Bexar no estaba dispuesto a rendirse. El imperio naviero de su familia estaba muriendo, destruido pieza a pieza por Jake Morrison y su tripulación. Cada mes traía nuevas pérdidas, nuevas rutas robadas, nuevos contratos cancelados. Si no podía contratar asesinos, contrataría soldados. La puerta de su oficina se abrió y el capitán Krellbach entró. El mercenario drahariano era un gigante incluso para los estándares de su especie, de casi 2,4 metros de altura, con brazos como troncos de árboles y cicatrices cubriendo cada centímetro de piel visible. Su compañía, Colmillo de Hierro, nunca había fallado una misión en 15 años de operaciones. Dijiste que tenías trabajo para nosotros, retumbó Krell, con voz como una piedra de moler. Necesito que eliminen a alguien, dijo Bexar, deslizando el mismo bloc de datos por su escritorio. Jake Morrison, capitán mercante humano. Lleva meses destruyendo mi negocio. Krell cogió el bloc y estudió la foto de Jake Morrison. A diferencia de los asesinos, no mostró miedo ni vacilación. Los draharianos eran guerreros por naturaleza, criados para la batalla y criados con historias de combates gloriosos. ¿Pago?, preguntó Krell. El doble de lo que ofrecía los gremios de asesinos, respondió Bexar. Suficientes créditos para equipar a toda tu compañía con naves y armas nuevas. Los ojos de Krill brillaron con interés. ¿Cuándo lo quieres muerto? Lo antes posible. Su nave está programada para reparaciones en la estación minera Siri 7 en 4 días. Allí estará vulnerable. Dalo por hecho, dijo Krell poniéndose de pie. Colmillo de Hierro nunca ha incumplido un contrato. Después de que el mercenario se fuera, Bexar se permitió sonreír por primera vez en semanas. Los asesinos podrían ser cobardes, pero los soldados eran diferentes. Los soldados entendían que algunas batallas valían la pena, sin importar el enemigo. 4 días después, el capitán Jake Morrison guió su nave, la Campana de la Libertad, hacia la bahía de atraque de la Serie 7. La estación minera era un lugar agreste, construida en un asteroide hueco y habitada por mineros, comerciantes y el tipo de gente que prefería mantenerse alejada del espacio civilizado. Jake estaba cansado. Los últimos 3 meses habían sido rentables, pero agotadores, superando en maniobras a las flotas navieras elonianas y asegurando nuevas rutas comerciales para los comerciantes humanos. Su tripulación necesitaba descansar y su nave necesitaba reparaciones en el sistema de refrigeración del motor. Atraquenos en la Bahía 7, le dijo Jake a su piloto, Amy Stone. Quiero que salgamos de aquí en 12 horas. Entendido, capitán, respondió Amy. Era joven, apenas tenía 25 años, pero podía pilotar cualquier cosa con motor y tenía reflejos de gato. Mientras la Campana de la Libertad se asentaba en las abrazaderas de atraque, Jake notó algo extraño. La estación parecía inusualmente tranquila para esa hora del día. La mayoría de las demás bahías de atraque estaban vacías y pudo ver muy poca gente moviéndose alrededor de las ventanas de observación. Se siente mal, dijo el ingeniero jefe Bob Clark, reuniéndose con Jake en la ventana del puente. Bob era un veterano espacial de 53 años, con el pelo canoso e instintos afinados por 30 años de peligrosas incursiones en espacios disputados. Sí, asintió Jake. Amy, mantén los motores calientes. Algo huele mal aquí. Lo que Jake no podía ver era la compañía mercenaria Colmillo de Hierro tomando posiciones por toda la estación. Krellbach había llegado 2 días antes con 40 de sus mejores soldados, armados con armas de grado militar y con armadura de combate completa.
Habían pagado al administrador de la estación para que despejara la mayor parte del tráfico civil y desactivara el sistema de comunicaciones. El plan era simple: esperar a que Morrison entrara en la estación para reparaciones y luego atacarlo con una fuerza abrumadora. 40 soldados entrenados contra un capitán mercante y su pequeña tripulación. Debería terminar en minutos. Jake dejó a Amy y Bob en la nave mientras él iba a reunirse con el jefe de reparaciones de la estación. El camino desde el muelle de atraque hasta la sección de ingeniería lo llevó por el pasillo principal, un largo tubo metálico lleno de tiendas y servicios. A mitad de camino, Jake se detuvo. Todas las tiendas estaban cerradas. El pasillo estaba vacío, y podía oír el leve sonido de botas de combate sobre la plataforma metálica, resonando desde múltiples direcciones. Jake Morrison no siempre había sido un capitán mercante antes de comenzar a comerciar entre las colonias exteriores. Había servido 8 años en la Fuerza de Ataque Humana, Alpha, la unidad militar de élite que había aplastado la rebelión Centuri. Conocía el sonido de los soldados tomando posición. Amy, dijo en voz baja por su comunicador. Tenemos un problema. El ataque provenía de 3 direcciones a la vez. Mercenarios con armadura de batalla completa emergieron de los pasadizos laterales, con sus armas ya disparando. Rayos de energía iluminaron el pasillo como fuegos artificiales mortales, convirtiendo el aire en un laberinto de luz letal. Jake se agachó tras una viga de soporte mientras el metal a su alrededor comenzaba a derretirse bajo el ataque. Los mercenarios usaban plasma de grado militar, rifles, armas diseñadas para atravesar el blindaje de una nave espacial contra un humano desprotegido. Deberían haber sido mortales al instante. Pero Jake Morrison no estaba donde apuntaban las armas. Los años de entrenamiento militar nunca lo habían abandonado. Cuando sonaron los primeros disparos, Jake ya se movía, rodando tras una cubierta, y sacando la pistola que siempre llevaba. Era un arma de proyectiles simple, nada sofisticado, pero en las manos adecuadas podía ser mortal. Los mercenarios avanzaban en perfecta formación, con sus armaduras brillando bajo las luces de la estación. Se movían, como profesionales, cubriendo el avance del otro y manteniendo campos de fuego superpuestos. Jake esperó hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para oler su sudor. Entonces empezó a matarlos. El primer mercenario murió cuando Jake le metió 3 balas en el punto débil donde su casco se unía a la armadura pectoral. El segundo murió cuando Jake usó un hacha de emergencia para cortar las líneas eléctricas de su traje, provocando un fallo en el soporte vital. ¿Qué está haciendo?, gritó Krellbox por el sistema de comunicación mientras veía a sus soldados caer uno a uno. ¿Cómo es posible que un humano luche contra 40 de nosotros? La respuesta era simple pero aterradora. Jake Morrison no luchaba como luchaban otras especies. No intentaba ganar con una potencia de fuego superior ni una mejor armadura. Estaba usando la propia estación como arma. Las puertas blindadas de emergencia se convirtieron en trampas aplastantes cuando Jake activó los sistemas de seguridad de la estación. Los pozos de mantenimiento se convirtieron en posiciones de francotirador donde podía atacar y desaparecer antes de que llegara el fuego de respuesta. Los generadores de gravedad artificial se convirtieron en armas cuando los sobrecargó, enviando a los mercenarios flotando indefensos contra las paredes y los ventiladores de techo. Está usándolo todo, informó el teniente Scar. El segundo al mando de Krell. Los muros, los sistemas de aire, la red eléctrica. Es como si la estación luchara por él. En una hora, 25 de los 40 mercenarios estaban muertos o heridos. Los supervivientes estaban atrapados en una bahía de almacenamiento, inmovilizados por un solo humano que parecía saber exactamente dónde estarían antes de que llegaran. Esto es imposible, murmuró Krell, comprobando la potencia de sus armas. Es solo un hombre. Fue entonces cuando Jake Morrison apareció en la puerta de la bahía de almacenamiento. Su ropa estaba rasgada y ensangrentada, pero seguía de pie. En sus manos tenía un rifle de plasma que le había quitado a uno de los mercenarios muertos.
Cometiste un error, dijo Jake con calma, como si estuviera hablando del tiempo. Pensaste que solo era un comerciante. Krell levantó su arma, pero Jake ya se movía. El rayo de plasma ardió en el aire mientras Jake rodaba tras una pila de suministros. Cajas. Yo era la fuerza de ataque alfa, continuó Jake, su voz resonando por la bahía. Éramos los que nos enviaban cuando los soldados regulares podían. No lograron hacer el trabajo. Otro mercenario intentó flanquear a Jake y murió con un agujero en el pecho. ¿Quieres saber por qué el asesino dijo que no?, preguntó Jake. Porque entienden algo que tú no. Krell retrocedía hacia la salida de emergencia. Ahora, sus soldados restantes se retiraban con él. Los humanos no luchamos limpio. No luchamos limpio. Luchamos para ganar y usamos lo que funciona. Lo último que vio Krell Box antes de que la puerta de emergencia se sellara tras él fue a Jake Morrison de pie tranquilamente entre los cuerpos de sus soldados, revisando su arma y preparándose para continuar la caza. 3 horas después, los mercenarios supervivientes huían de la Serie 7 en sus naves dañadas. Krellbox, herido y humillado, envió un mensaje a Vexar desde su bahía médica. Contrato cancelado. Busquen otra compañía. Colmillo de Hierro no acepta misiones suicidas. Jake Morrison regresó a su nave donde Amy y Bob lo esperaban con expresión preocupada. ¿Todo bien, capitán?, preguntó Amy. Solo hay algunos asuntos que resolver, respondió Jake. Hagamos esas reparaciones y... fuera de aquí. Cuando la Campana de la Libertad dejó atrás la 7ª temporada, la noticia ya se extendía por las redes mercenarias. Colmillo de Hierro, la compañía que jamás había fallado en una misión, había sido destruida por un solo capitán mercante humano. La leyenda crecía, y la galaxia recordaba una vez más porque incluso los soldados decían que no cuando el objetivo era humano. La noticia corrió veloz por las redes subterráneas del espacio. Compañía mercenaria Colmillo de Hierro. Los soldados que jamás habían fallado en una misión habían sido destruidos por un solo humano. En cuestión de horas, la historia llegó a todas las organizaciones criminales, a todas las guaridas de contrabandistas y a todas las bases piratas de 3 sectores. Pero la noticia también viajó por otras redes. Redes que la mayoría de los extraterrestres ni siquiera sabían que existían. La capitana Ellen Carter revisaba los informes de patrulla en su sala de espera a bordo de la nave espacial Ranger cuando su oficial de comunicaciones llamó a la puerta. El teniente Ross Adams entró con un bloc de datos en la mano y una expresión que hizo que Ellen levantara la vista de su trabajo. ¿Qué pasa, Ross?, preguntó Ellen. Mensaje del capitán de la red, preguntó Ross en voz baja. Jake Morrison fue atacado en la 7ª temporada. 40 mercenarios intentaron matarlo. El rostro de Ellen se enfrió. Nunca había conocido personalmente a Jake Morrison, pero conocía su reputación. Buen capitán, comerciante justo, es militar, el tipo de humano que hacía que su especie quedara bien a ojos alienígenas. ¿Está vivo?, preguntó. Sí, señora, respondió él. Los 40 atacantes están muertos o huyeron. Ellen asintió lentamente. Ya lo esperaba. Los veteranos de la fuerza de ataque alfa no morían fácilmente. Envía un mensaje a la red, dijo. Alerta máxima. Quiero saber quién ordenó el ataque y por qué. Ross Adams se fue a cumplir sus órdenes, pero Ellen ya estaba buscando su comunicador personal. El dispositivo parecía una unidad de comunicación militar estándar, pero estaba conectado a algo mucho más importante que el sistema de comunicación RERS. Estaba conectado a la red de protección humana. La red no tenía nombre oficial, estructura formal ni respaldo gubernamental. Había crecido de forma natural después de la Guerra de la Venganza, cuando los humanos del espacio se dieron cuenta de que debían cuidarse unos a otros. Todos los capitanes de nave, administradores de estación, gobernadores coloniales y exploradores del espacio profundo humanos mantenían contacto con la red. El mensaje que Ellen envió fue simple. Morrison atacó. Merx falló.
Necesito información sobre quién pagó. En cuestión de minutos, las respuestas comenzaron a llegar desde toda la galaxia. El capitán Ben Taylor estaba a 3 sistemas de distancia, al mando de la nave de exploración Pioneer. Su nave estaba trazando nuevas rutas de salto en un espacio inexplorado. Pero cuando recibió el mensaje de Ellen, cambió de rumbo inmediatamente hacia el borde exterior. Amy, traza un rumbo para el sistema de la serie, le dijo Ben a su navegante, a la mayor velocidad posible. La navegante Amy Foster parecía confundida. Señor, eso nos desviará completamente de nuestra ruta de reconocimiento. Asuntos familiares, respondió Ben, y Amy comprendió. En el espacio, todos los humanos eran familia. La doctora Lisa Park trabajaba en su laboratorio en la estación de investigación Alpha Prime cuando sonó su comunicador personal. Leyó el mensaje de Ellen 2 veces, luego se dirigió a su oficina y activó su terminal. Lisa era la hija del legendario Sam Rodríguez, el hombre que luchó en la Guerra de la Venganza. Había crecido sabiendo que su seguridad dependía de que otros humanos se cuidaran entre sí. Ahora era su turno de ayudar. En una hora, Lisa había usado sus contactos en la comunidad científica para acceder a registros comerciales, manifiestos de envío y bases de datos financieras en 12 sistemas. Su búsqueda se centraba en una sola cosa: ¿quién tenía suficiente dinero y motivos para contratar a 40 mercenarios para matar a Jake Morrison? La respuesta llegó rápidamente. Bexitar, el magnate naviero seloniano, llevaba meses perdiendo dinero frente a competidores humanos. El imperio de su familia se desmoronaba, y las exitosas rutas comerciales de Jake Morrison. Un factor importante. Lisa envió sus hallazgos a la red con una simple nota. Objetivo identificado. Bexar de Golden Serpent Shipping. A lo largo de la galaxia, los humanos comenzaron a moverse. Joe Collins era un prospector que trabajaba solo en los campos de asteroides del sistema Vega. Pasaba meses en el espacio profundo extrayendo metales raros y evitando el contacto con otros seres. Pero cuando recibió la alerta de la red, Joe encendió su matriz de comunicación y comenzó a hacer llamadas. Los mineros de asteroides formaron su propia comunidad informal, compartiendo información sobre concesiones mineras rentables y piratas peligrosos. Joe envió mensajes a través de sus redes. Esté atento a cualquier nave seloniana, especialmente a cualquier cosa relacionada con Golden Serpent Shipping. Reporte todos los movimientos de inmediato. Mary Foster era una comerciante que transportaba carga entre las colonias interiores y los mundos fronterizos. Su nave era pequeña, sus ganancias eran modestas y la mayoría de los alienígenas apenas notaban su existencia. Pero Mary tenía contactos en todos los puertos espaciales desde la Tierra hasta el borde exterior. Comenzó a hacer averiguaciones, preguntas casuales sobre las rutas de navegación selonianas, conversaciones amistosas sobre qué compañías tenían problemas financieros, simples solicitudes de información que parecían inocentes, pero que pintaban una imagen clara de las operaciones de Bexar. En 3 días, la Red de Protección Humana había recopilado más información sobre los envíos de la Serpiente Dorada que la mayoría de los gobiernos podrían recopilar en meses. Sabían qué rutas usaban las naves de Bexar. Sabían qué estaciones daban servicio a su flota. Sabían qué bancos tenían sus créditos y qué proveedores le proporcionaban su equipo. Sabían que socios alienígenas aún hacían negocios con él y cuáles ya buscaban excusas para romper sus contratos. La red no operaba mediante la violencia ni amenazas directas. En cambio, se valía de la información, la presión económica y el simple hecho de que los humanos se habían integrado en casi todos los aspectos de la civilización galáctica. El capitán Pete Davis comandaba un carguero que abastecía a las estaciones mineras de todo el borde exterior. Cuando se enteró del ataque a Jake Morrison, Pete comenzó a hacer preguntas sobre los envíos de la Serpiente Dorada en cada puerto que visitaba. Escuchaba que tenían problemas económicos. Pete se lo comentaba casualmente a los administradores de la estación. Quizás deberían tener cuidado al extender crédito. La gerente de la estación, Linda Gray,
supervisaba el depósito de reabastecimiento en la base Titán, una de las principales paradas en las rutas comerciales del borde exterior. Cuando ella recibió una palabra de la red, Linda comenzó a revisar el historial de cuentas de Golden Serpent. Descubrió varios pagos atrasados y un patrón de disputas sobre los cargos de servicio. Fue suficiente para justificar requerir un pago avanzado para todos los servicios futuros. El Dr. Mark Johnson trabajó para la Autoridad de Salud Galáctica, realizando inspecciones de seguridad de los buques mercantes. Cuando se enteró del intento de Bexar de asesinar a Jake Morrison, Mark comenzó a programar inspecciones sorpresa de los barcos de serpientes doradas. Las inspecciones no encontraron nada ilegal, pero causaron demoras, requirieron reparaciones costosas y crearon documentos que siguieron a la compañía a través de cada puerto que visitaron. La inspectora de comercio Kate Williams trabajó para la Comisión de Comercio Colonial, revisando la documentación de importación y exportación. Después de recibir la alerta de la red, Kate comenzó a auditar los manifiestas de envío de Golden Serpent con una inmutadía inusual. Cada pequeña discrepancia se convirtió en una investigación importante. Cada forma faltante se convirtió en una razón para sostener los envíos de carga. Cada transacción cuestionable se convirtió en motivos para una revisión extendida. Ninguna de estas acciones fue ilegal. Ninguno de ellos fue coordinado a través de canales oficiales. Pero juntos, crearon una red de problemas que hicieron que fuera casi imposible que el envío de serpientes doradas opere normalmente. Bexar se sentó en su oficina a bordo de la serpiente dorada, mirando informes de todo su imperio de envío. Cada día traía nuevos problemas. Los barcos se retrasaron en las estaciones de inspección, proveedores de combustible que exigen un pago avanzado, puertos que requieren depósitos de seguridad adicionales, socios que hacen preguntas incómodas sobre la estabilidad de su empresa. Su oficial de comunicaciones, un nervioso celoniano llamado Cesatal, llamó a su puerta. «Señor, hemos perdido 3 contratos más hoy», informó Cesatal. «Los clientes dicen que están preocupados por nuestra confiabilidad». «Confiabilidad». Bexar gruñó. «Hemos estado en el negocio durante 50 años». «Sí, señor. Pero hay rumores que circulan, historias sobre problemas financieros, problemas legales, violaciones de seguridad. Nuestra reputación está siendo destruida». Las manos de Bexar se sacudieron de ira. «Descubra quién está difundiendo estas mentiras». Pero Cesatel ya lo había intentado. Los rumores parecían venir de todas partes y en ninguna parte. Los comerciantes humanos mencionan preocupaciones a los socios alienígenas. Funcionarios humanos que hacen preguntas cuidadosas durante las inspecciones de rutina. Los proveedores humanos sugieren silenciosamente que otras compañías podrían ser más confiables. Fue como pelear humo. Cada vez que pensaban que habían identificado la fuente de un problema, desapareció solo para reaparecer en otro lugar. Mientras tanto, Jake Morrison continuó sus carreras comerciales normales, aparentemente sin darse cuenta de que sus compañeros humanos estaban destruyendo sistemáticamente el imperio comercial de su enemigo. Liberty Bell hizo sus paradas programadas, completó sus entregas y mantuvo su reputación como uno de los barcos más confiables de la flota mercantil. Pero Jake no estaba sabiendo. Cada pocos días, su oficial de comunicaciones recibiría un mensaje simple. Todos los claros, activos de la red, bajo control. Jake leería estos mensajes y sonreiría. Había luchado solo en la Serie 7, pero no estaba solo en la guerra más grande. Cada humano en el espacio era parte de la misma familia extendida, y la familia se cuidaba unos a otros. La red estaba funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar, en silencio, eficientemente y sin piedad para aquellos que amenazaron a uno de los suyos. El imperio de Bexar estaba muriendo, un envío retrasado y un contrato cancelado a la vez. Y el príncipe mercante celoniano finalmente comenzaba a entender lo que los asesinos habían tratado de decirle en esa taberna ahumada. Cuando atacó a un humano, no lo hiciste. Solo haz un enemigo, los hiciste a todos.
2 semanas después de que la Red de Protección Humana comenzó su guerra tranquila contra el envío de la Serpiente Dorada, Bexar hizo su último movimiento desesperado. Su imperio se estaba desmoronando más rápido de lo que podía contar las pérdidas. Los contratos se recaudaron, los barcos retrasaron, los socios lo abandonaron como ratas que huyen de un buque de hundimiento. Pero Bexitar tenía una última carta para tocar. La reunión tuvo lugar en un almacén olvidado en el nivel industrial de Nexus Prime Station. Bexar llegó solo, llevando un maletín lleno de cada crédito que había dejado en la galaxia. Frente a él había algo que apenas parecía vivo. Omega 7 era una inteligencia sintética alojada en un marco de combate humanoide. Su cuerpo era un elegante metal negro diseñado para la máxima eficiencia y asesinato. Su cara era una pantalla en blanco que no mostraba nada más que luz azul fría. No tenía emociones, ni miedos y ningún concepto de misericordia. Necesito que Jake Morrison elimine, dijo Bexar, colocando el maletín en la mesa entre ellos. Todos los asesinos y mercenarios orgánicos en la galaxia han rechazado este contrato, pero usted no es orgánico. Omega, la cabeza de 7, se inclinó ligeramente mientras procesaba esta información. Especifique la razón para la negativa. Afirman que los humanos son demasiado peligrosos. Hablan de leyendas y advertencias de una gran venganza que sucedió a los que mataron a los humanos antes. Los sensores ópticos sintéticos brillaban más. Análisis de datos. Capacidades de combate humano dentro de los parámetros biológicos normales. La respuesta al miedo indica la toma de decisiones irracionales de los asesinos orgánicos. Exactamente, dijo Bexar, inclinándose ansiosamente. No estás sujeto a tales miedos irracionales. Puedes completar esta misión donde otros fallaron. Omega 7 recogió el maletín y escaneó su contenido. Suficientes créditos para actualizar sus sistemas, comprar mejores armas y operar de forma independiente durante décadas. Contrato aceptado. Target Jake Morrison. Eliminación del método. Línea de tiempo 7 días. Cuando Obstar salió del almacén, se permitió sonreír por primera vez en semanas. Las inteligencias sintéticas eran raras y costosas, pero también estaban completamente sin las supersticiones que paralizaban a los asesinos orgánicos. Omega 7 no estaría asustado por historias de venganza humana o preocupado por las misteriosas redes. Simplemente completaría su misión y cobraría el pago. 3 días después, Jake Morrison llegó a Avens Rest Trading Post para su carrera regular. La estación era una pequeña instalación integrada en un asteroide convertido que sirve a los comerciantes y buscadores que trabajaban las rutas peligrosas cerca del borde galáctico. Fue dirigido por humanos, atendidos por humanos y frecuentados principalmente por comerciantes humanos que apreciaron las caras familiares en el vacío frío del espacio. La gerente de la estación, Kate Williams, saludó personalmente a Jake cuando atracó. Kate era una espaciadora veterana, dura como roca asteroide y afilada como un cortador láser. Había estado ejecutando el descanso de Haven durante 8 años, convirtiéndolo de una estación de vía apenas rentable en un centro próspero para el comercio humano. Es bueno verte, Jake, dijo Kate mientras caminaban por el corredor principal de la estación. Escuché que tuviste algunos problemas en la Serie 7. Nada de lo que no pudiera manejar, respondió Jake. Pero aprecio que la red esté atenta. Kate asintió. La red de protección humana había enviado noticias a todas las instalaciones humanas en el sector sobre los intentos de la vida de Jake. El descanso de Haven fue tan seguro como podría estar cualquier lugar, rodeado de amigos y protegidos por personas que entendieron el valor de la defensa mutua. Lo que ni Jake ni Kate sabían era que Omega 7 había estado estudiando el descanso de Haven durante 2 días, analizando sus defensas, mapeando su diseño e identificando la forma más eficiente de eliminar su objetivo. El sintético había calculado que Jake Morrison sería más vulnerable durante su cena en el área común de la estación. Omega 7 ingresaría a través de los ejes de mantenimiento, eliminaría el objetivo con fuego de armas de precisión y escaparía antes de que la seguridad de la estación pudiera responder.
Era un plan perfecto con un defecto fatal. Omega 7 había cometido el mismo error que todos los posibles asesinos habían cometido. Pensó que Jake Morrison estaría solo. El ataque llegó durante la hora de la cena cuando el área común estaba llena de comerciantes, mineros y equipo de la estación que compartió comidas e historias. Jake estaba sentado en una mesa de la esquina con el capitán Dan Murphy, un viejo amigo que dirigió los envíos de suministros a las colonias mineras. La primera señal de problemas fue cuando salieron las luces. La potencia de emergencia se activó inmediatamente, bañando el área común con luz roja. A través de la oscuridad llegó el sonido de los pasos de metal y el vino de cargar armas de energía. Todos abajo, Kate Williams gritó desde detrás del mostrador de servicio. Como gerente de la estación, tuvo entrenamiento de combate y mantuvo armas de grado militar para emergencias. Pero la gente en el área común no corrió ni se escondió. En cambio, se movieron con la coordinación practicada de una unidad militar. Estos no eran civiles indefensos atrapados desprevenidos por un ataque sorpresa. Eran humanos, y habían estado esperando esto. Dan Murphy rodó detrás de una mesa volcada y le sacó las armas. El ingeniero minero Tom Baker tomó un cortador de plasma de su juego de herramientas. El jefe de seguridad Rick Stone activó los sistemas de defensa de la estación, mientras que la comerciante Alice Green comenzó a coordinar con los otros comerciantes. Cuando Omega 7 irrumpió en la escotilla de mantenimiento, se encontró frente a no un objetivo, sino 20 humanos armados, trabajando juntos como un solo organismo. La programación de combate sintético se avanzó, diseñada para manejar múltiples oponentes con máxima eficiencia. Pero sus creadores lo habían programado para luchar contra otras especies, seres que entrarían en pánico o pelearían como individuos que intentan salvarse. Los humanos lucharon de manera diferente. Jake Morrison no estaba tratando de escapar o esconderse. Él se estaba moviendo para flanquear al atacante mientras Dan Murphy proporcionó fuego. Kate Williams no se encogió detrás de su mostrador, sino coordinando la defensa, mientras que Tom Baker usó su equipo minero para crear obstáculos y barreras. «Es un sintético», Kate gritó sobre el sonido del fuego de armas de energía. «Centra el fuego en el núcleo de potencia». Los humanos ajustaron sus tácticas de inmediato, apuntando a la fuente de energía del sintético en lugar de tratar de dañar su marco blindado. Los sensores ópticos Omega 7Z registraron este cambio en la estrategia e intentaron compensar. Pero algo estaba mal con sus cálculos. Los humanos no luchaban como las simulaciones de combate en sus bancos de memoria. Compartían información constantemente, cubriendo los movimientos de los demás y adaptándose a la situación más rápido de lo que sus procesadores podían rastrear. «Jake, lado izquierdo», gritó Dan Murphy. Y Jake inmediatamente cambió la posición para aprovechar una apertura que Dan había creado. «Tom, selle ese corredor», ordenó Kate. Y Tom usó su cortador de plasma para soldar una puerta de explosión cerrada, cortando una de las rutas de escape de Omega 7. El sintético se encontró atrapado en un fuego cruzado, rodeado de oponentes que parecían saber exactamente qué el uno al otro estaba pensando. Cada vez que apuntaba a un objetivo, otro humano lo obligaba a cambiar de posición. Cada ventaja táctica que intentó explotar fue inmediatamente contrarrestada por respuestas humanas coordinadas. Ahora, Jake gritó, y de repente, cada humano en la habitación disparó en el mismo momento. 20 pernos de energía golpearon el núcleo de potencia de Omega 7 simultáneamente. El marco de combate del sintético se convulsionó cuando sus sistemas se sobrecargaban, las chispas volando desde circuitos dañados, sus sensores ópticos parpadearon y murieron cuando su cerebro artificial se cerró de forma permanente. En el repentino silencio que siguió, Jake Morrison se acercó a los restos de fumar de su posible asesino. Los otros humanos se reunieron a su alrededor, revisando lesiones y felicitándose mutuamente por una defensa exitosa. «¿Alguien me duele?», preguntó Kate, ya sabiendo la respuesta. Los humanos se cuidaron el uno al otro. «Todo bien aquí», respondió Dan.
Aunque creo que nuestro amigo aquí eligió el lugar equivocado para su ataque. Jake se arrodilló junto a los restos de Omega 7 y encontró el núcleo de datos que contenía sus parámetros de misión. La información dentro confirmó lo que habían sospechado. Vexar había contratado lo sintético cuando orgánico los asesinos rechazaron el contrato. Es hora de terminar con esto, dijo Jake en voz baja. En cuestión de horas, la red de protección humana había rastreado el contrato hasta su fuente. Bester fue arrestado por las fuerzas de la Autoridad Galáctica por cargos de intento de asesinato, conspiración y violación de las regulaciones de inteligencia sintética. La evidencia proporcionada por los agentes de la red fue abrumadora e innegable. El envío de la serpiente dorada se disolvió. Sus activos se distribuyeron entre los acreedores y competidores que habían sido perjudicados por las actividades ilegales de Vexar. El príncipe mercante celoniano se encontró en bancarrota, encarcelado y enfrentando toda una vida de problemas legales. Jake Morrison regresó a sus carreras comerciales normales. Pero la noticia de la batalla en el descanso de Haven se extendió rápidamente a través de canales criminales y legítimos. La historia se convirtió en otra leyenda, otra advertencia que reforzó lo que la galaxia ya sabía. Los humanos no lucharon solos. No abandonaron el suyo. Y nunca dejaron de protegerse unos a otros. En los rincones más oscuros del inframundo criminal, las advertencias susurradas se fortalecieron. Incluso los asesinos sintéticos más avanzados no pudieron tener éxito donde los asesinos orgánicos habían fallado. Incluso las abrumadoras ventajas tecnológicas no significaron nada cuando los humanos lucharon como un agente en lugar de como individuos. Un nuevo dicho surgió entre los que comerciaban con la muerte y la violencia. Incluso la máquina dijo que no porque apuntar a los humanos era una sentencia de muerte. Jake Morrison envió su mensaje habitual a través de los canales de red cifrados. Todo claro. Gracias por tener mi espalda. En toda la galaxia, docenas de mensajes similares iluminaban redes de comunicación humana como reconoció la red de protección humana. Otra defensa exitosa propia. La leyenda continuó creciendo, y el Galaxy recordó una vez más porque alguna presa era demasiado peligrosa para cazar. Porque cuando atacaste a un humano, no enfrentaste a un enemigo. Los enfrentaste a todos.